después del parto. Y esa es la razón por la cual a toda paciente que hizo diabetes gestacional que le hacemos de recomendación en el puerperio, repetir la curva de glucosa cuánto tiempo después, 6 semanas, por esta condición, porque sería el tiempo como esperaríamos a que esos niveles de glicemia retornen a la norma. Pero suele ocurrir que no todas recuperan y de esa manera vemos que hasta un 70% de las pacientes que hicieron diabetes gestacional tienden a permanecer con hiperglicemia a través del periodo de su vida, aproximadamente hasta 15 años después del evento obstétrico que sea. Entonces, para tener en cuenta cuáles son las complicaciones graves que se pueden presentar, que pueden poner la vida y la salud de nuestros pacientes. La tromboembólica, la cardiopatía periparto, la insuficiencia renal, el stroke o la enfermedad cerebrovascular, que puede ser de origen hemorrágico o puede ser isquémico, y muy importante el aumento del riesgo cardiovascular y metabólico de este paciente. ¿Cuáles son las condiciones de alto riesgo que aumentan esa posibilidad de esas patologías que acabamos de mencionar? Las patologías que frecuentemente conocemos, los trastornos hipertensivos del embarazo, aun cuando son una hipertensión gestacional, nos aumenta el riesgo de las patologías mencionadas, la diabetes gestacional, el trabajo de parto y parto prematuro espontáneo, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, la restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer, y el abuso del placenta. Estas condiciones debemos siempre tenerlas en cuenta, que son factores que nos dicen no solo de las complicaciones que acabamos de mencionar, sino también el impacto cardiometabólico que tiene esto a largo plazo. Se considera que muchas de nosotras, probablemente desde nuestras etapas muy tempranas de la vida, tenemos alguna disfunción endotelial, ¿ya? Y que tenemos como esa predisposición, de manera que cuando presentamos algún resultado adverso de nuestro embarazo, probablemente tenemos nuestra enfermedad de base y simplemente el embarazo es como el semáforo en rojo que prende la alarma y nos dice que nosotros somos pacientes que vamos a requerir un seguimiento especial a lo largo de nuestra vida reproductiva. En cuanto a las complicaciones tromboembólicas, pues no nos detendremos mucho, sabiendo que pues, hicimos una revisión esta mañana, pero debemos recordar que el 50% de los eventos tromboembólicos se presentan en el periodo postparto y que es fundamental que nosotros hagamos medidas de prevención. ¿Cómo hacemos nosotros prevención? Desde el momento que iniciamos el control prenatal, desde el momento que empezamos a identificar factores de riesgo en el control prenatal, en cada una de las citas que viene el paciente riesgo metabólico. Y este riesgo se va a establecer durante el proceso de trabajo de parto y en el puerperio inmediato, porque recordemos que hay factores que van sumando en cada una de estas etapas. Y de esta manera, previniendo, pues vamos a tener un impacto en la reducción de estos eventos adversos. No destacamos mucho en la parte de manejo, de diagnóstico y de las manifestaciones y el diagnóstico, pero algo fundamental es que ya con la paciente puérpera, pues es un poco más sencillo poder utilizar más pruebas de diagnósticos, dentro de las que tendríamos el uso del angioTAC, y que esto no está contraindicado. Recordemos que como tal el medio de contraste no está contraindicado con la lactancia, o sea, podemos perfectamente utilizarlo como un método de diagnóstico seguro. El tratamiento, pues ya dijimos, prevención, tratemos de hacer diagnóstico temprano ante la posibilidad de la fecha antes que tengamos un evento protocólico, inmediatamente iniciar anticoagulación con plena mientras vamos haciendo los estudios que corresponden con las palinas estándar que conocemos. La miocardiopatía periparto, afortunadamente, es una de las patologías con menos incidencia en nuestro medio, pero se estima que aparece de 1 en 3.000 a 5.000 embarazadas y suele presentarse como una falla cardíaca que se puede presentar durante el último trimestre del embarazo o hasta incluso unos 5 meses posterior al parto, que generalmente no identificamos una causa y que al momento de hacer un estudio, un ecocardiograma, encontramos una disfunción ventricular severa con fracciones de eyección que suelen estar por debajo del 45%. Factores de riesgo que debemos tener en cuenta son pacientes por encima de los 30 años, raza negra, importante el embarazo múltiple, obviamente los trastornos hipertensivos del embarazo siempre tienen su papel y su rol en esta parte, el abuso de la cocaína o de otras sustancias, la multiparidad. Pero definitivamente es una patología que se considera multifactorial y que se ha asociado con factores genéticos, con factores inmunológicos infecciosos y con la parte hormonal. Se ha logrado documentar
usualmente tienen niveles muy elevados de prolactina, que es lo que cabe con la importancia del uso de la cabergolina ¿qué pruebas diagnósticas se utilizan? Son estándares para nosotros el uso del ecocardiograma, que nos ayuda a identificar la disfunción ventricular de la que estamos hablando, o los marcadores bioquímicos, el propéptido natriurético, y en algunas instituciones el uso del cateterismo, la resonancia mecánica. El tratamiento, pues como cualquier tratamiento de soporte para un paciente con falla cardíaca, incluyendo la suplementación de oxígeno, la necesidad de uso de hidrotrópicos y todo esto, y la bromocriptina como un factor que se puede, como un medicamento de elección, utilizando aproximadamente 2.5 miligramos diarios durante por lo menos unas 6 a 8 semanas, por el efecto, pues, que les acabo de mencionar de los niveles elevados de manejo de la presión. La enfermedad renal aguda y crónica se puede presentar principalmente en el puerperio asociado a las complicaciones hemorrágicas, hipertensivas o incluso en la sepsis. Es muy importante establecer factores de riesgo que nos puedan llevar a ello, porque es muy importante hacer el control de líquidos para prevención durante el manejo de la paciente con hemorragia o con hipertensión o que está desarrollando un proceso séptico, tener en cuenta los factores como por ejemplo el biomarcador, la tirosina elevada, es un marcador muy sensible, conocemos diagnóstico de preeclampsia, de que esas pacientes tienen más susceptibilidad a desarrollar una insuficiencia renal, eso es muy importante. Del diagnóstico, pues siempre tratamos de establecer cuál es la probable causa de lo que se está presentando, obviamente la sintomatología clínica, el análisis sanguíneo y la biopsia renal, una recomendación que se hace generalmente cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico diferencial. De pronto tenemos una alteración, una pérdida de proteínas de manera significativa en un rasgo nefrótico para lograr hacer una diferenciación entre un trastorno de glomeruloendoteliosis asociado a preeclampsia o cualquier otra cosa, deberíamos esperar por lo menos más de 6 meses para la realización de esta biopsia renal, mientras tanto el tratamiento. Lo de las causas, el riesgo de la enfermedad cerebrovascular se puede presentar hasta un 50% en el periodo puerperal, y sabemos que entre las causas que frecuentemente vemos, pues los trastornos hipertensivos siempre serán los primeros, sobre todo asociados al ISB hemorrágico, generalmente las hemorragias intraparenquimatosas, pero también se pueden presentar en otras patologías como la poliélido amniótica, la enfermedad trofobulémica gestacional, o simplemente la manipulación que se puede hacer durante un trabajo de parto con instrumentación o incluso con la cesárea. Otras cosas que nos pueden llevar a este evento son las enfermedades de trombofilias, las anemias de células falciformes, que cada día son más parasitas con patologías de base que incrementan esta posibilidad, de manera que tenemos que estar atentos a la sintomatología que se pueda presentar. El diagnóstico lo hacemos ante la sospecha clínica, pacientes que se manifiestan con cefalea, que tienen alguna alteración de su estado de conciencia, hacer una adecuada evaluación física, la evaluación de electrolitos, de glicemia, pero definitivamente las neuroimágenes son las que nos van a ayudar. El TAC es un elemento que puede estar en muchos niveles de atención, nos puede ayudar a identificar procesos hemorrágicos. Sin embargo, la resonancia magnética sería como el método ideal para que nos ayude a evaluar pequeñas zonas de infarto, trombosis o malformaciones venosas. El tratamiento pues ya dependerá de la causa, si es un SB isquémico o trágico. Y finalmente lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, y esto es muy importante porque esto es lo que realmente estamos tratando de unir entre las sociedades de ginecología y obstetricia y todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, con la American Heart Association, con todo lo que tenga que ver con el manejo de la vida de todos los individuos. ¿Por qué? Porque sufrir de cualquiera de las complicaciones adversos del embarazo tiene una incidencia significativa en la enfermedad esclerótica, con un grado de evidencia importante. La diabetes gestacional, definitivamente hasta un 60% de pacientes pueden desarrollar diabetes mellitus, un 25% desarrollar síndrome metabólico y aumentamos el riesgo cardiovascular con 0.3 veces. Esto impacta obviamente en la salud materna. Miren el aumento de la incidencia del riesgo relativo aproximadamente 6.43 de sufrir de diabetes mellitus entre un evento de diabetes gestacional. Ello nos invita a hacer el seguimiento postparto de manera adecuada.
muy importante, como la ganancia excesiva del peso durante el embarazo, la necesidad de que nosotros utilicemos o necesitemos medicamentos para el control de la diabetes, incrementa la posibilidad de desarrollo de diabetes y los malos hábitos postparto, la falta de educación que terminamos dando a estos pacientes. El riesgo cardiovascular lo vamos a presentar incluso después de 10 años. Todos los pacientes que desarrollaron diabetes, los pacientes que hicieron preeclampsia o fetos con pequeños paradas estacionales, definitivamente se incrementa ese riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué recomendación tenemos nosotros ahorita en las guías de manejo colombianas? Cuando nosotros tenemos un evento de una morbilidad materna extremadamente grave, la indicación generalmente después del egreso, el control se tiene que hacer 48 y 72 horas después que la paciente sale. Debe tener un nuevo control a los 7 días de egreso. Debemos volverla a ver aproximadamente a los 14 días, a los 21 y a los 21, prácticamente una vez por semana después de que la paciente egresa. Eso es como lo que nos invitan a realizar en las pacientes que tuvieron morbilidad materna. Ya sabemos que el control prenatal pero el control del puerperio normal generalmente la cita va a ser entre el tercero al quinto día. Y el seguimiento por especialistas sugeridos debe ser hasta el mes, a los 6 meses y al año aproximadamente. Y que dependiendo de la patología que nosotros hayamos identificado, pues será el seguimiento interdisciplinario que tengamos con estas pacientes. Esta es la propuesta que nos hacen, que lo colocan en la American Heart Association y en la publicación de Circulation del 2021, nos indica que lo ideal es que nosotros como obstetras llegáramos a hacer el seguimiento incluso a los 6 semanas, hasta los 6 meses por parto, que nosotros tuviéramos la capacidad de todas las pacientes que tuvieron un resultado adverso en su embarazo, le hiciéramos un control periódico a por lo menos los 6 meses postparto. ¿Qué debemos recordar? Entonces, siempre educación y estilos de vida saludables, por lo que acabamos de mencionar. Decirle a los pacientes ese riesgo cardiovascular incrementado que tengan para que ellos tomen conciencia con respecto al cuidado de su vida, hacer los caracterizajes de las enfermedades metabólicas. Recomendaciones nutricionales, esta dieta, que es la dieta DASH, esa la aplica la American para la población general y lo extrapolaron, lo utilizaron en las pacientes embarazadas en un estudio que fue el estudio de Rolo, que fue un estudio realizado durante el embarazo para la prevención de la macrosomía fetal, y demostraron definitivamente que este tipo de alimentación ayuda a reducir los malos resultados durante el embarazo y pueden ser aplicados en el periodo puerperal. Pero ¿qué más hay en Mediterráneo? Las pacientes después del parto deben retomar su actividad física, sobre todo si siempre han sido pacientes que son activos. Tratar de que lo retomen lo más pronto, conservando los 150 minutos por semana, que serían aproximadamente 30 minutos al menos 5 veces a la semana. Siempre mantener una adecuada hidratación, sobre todo aquellas que están lactantes, y recordarles que eso no va a afectar la calidad de la lactancia, al contrario, va a mejorar mucho ese proceso, mucho proceso de adaptación también, de reducción del peso, reducir el riesgo cardiovascular y obviamente el impacto que tiene sobre el estado psicológico. Entonces, en diabetes gestacional, después del paro, la recomendación general es que la paciente pare, que a las 24 horas debemos hacer una glicemia para hacer una reclasificación. Si la glicemia es normal, pues la paciente ingresa normal, si está por encima de 126, recordemos los criterios de exclusión para iniciar su manejo. Y aquella paciente que sale normal, hay que educarla en estilos de vida saludables y hacerle su respectiva curva de glucosa 6 semanas posterior al parto y hacer su respectiva clasificación. Pacientes que tuvieron o que desarrollaron hipertensión gestacional o preeclampsia, que ya vimos cuáles son los riesgos que se suelen presentar, vamos a hacer recomendaciones en estilos de vida saludables, tratamiento farmacológico que se requiera, el seguimiento de su presión arterial y aproximadamente hacia los 6 meses postparto se debe hacer un perfil lipídico, se debe hacer una medición un análisis, hacer la uso de electrolitos en el análisis, valoración de la relación nutriente-antipodia, y ese modelo es tratar de repetirlo a los 12 meses. Y de acuerdo a lo que vamos encontrando, pues vamos repitiendo en diferentes especialidades. En las pacientes que tuvieron pesos de bajo peso o que desarrollaron restricción del crecimiento intrauterino, igual